¿Sentís que en el wellness, en el fitness, vendemos un poco de lo mismo, todos estamos vendiendo un poco lo mismo? En esencia sí, me parece que el negocio del fitness nace como un negocio inmobiliario de renta y después sobre eso se empezó a construir valor, pero sí creo que sigue habiendo un foco muy fuerte por la obsesión de generar demanda sobre lo que hace. Son pocos los que se han animado a abandonar un poco ese marketing del fitness que viene desde el 1990 y desde la época de los actores de pelis de acción, con físicos perfectos y tal, y lo mismo con la cosificación de la mujer, y que han empezado a explorar nuevas propuestas. Creo que la industria de cripto, bien, de la descentralización, tiene muchísimo para enseñar a otras industrias. Explícame cómo, porque no le encuentro la relación. Bueno, arrancamos con un nuevo capítulo de Nómades en este espacio de Wellness 360 y bueno, bienvenido José. Va a estar bueno hoy porque sos parte del equipo nuestro. Para los que están viendo el capítulo, contarles de que bueno, sos diseñador gráfico de carrera, después estudiaste marketing digital, te metiste en el mundo de los negocios y no sé si somos nosotros los que te metimos en el mundo del fitness, del wellness o del 100%. Bienestar 100%. Y ahora estamos, compartiendo todas las herramientas que solés brindar en otras industrias hacia nosotros y nos pareció como súper interesante de que puedas aportar valor a este podcast que estamos tratando de transmitir a quienes somos parte de esta industria. Y bueno, nos encantaría que te presentes y quién es José más allá del marketing digital. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar con ustedes. La verdad que es como súper cómodo y natural. Vos decías, sos parte del equipo y es como me siento. Y creo que sí, que descubrí el mundo del wellness a través de ustedes. Una industria que me voló la cabeza por un montón de motivos, capacidad de crecimiento, desarrollo, muchas cosas. Y también por el impacto real, directo que tiene sobre la gente que forma parte de la industria. ¿Quién es José? Yo creo que me gusta presentarme como un creativo que supo empoderarse en el mundo de los negocios. Me gusta ser siempre una persona autodidacta y que de alguna manera un poco sintetizo mi experiencia en lo que hago. Creo que absolutamente todo el proceso, como vos dijiste, de ser un diseñador gráfico hasta llegar a trabajar en el mundo de los negocios, fue una aventura de transformación, de reinvención y ese es un poco mi leitmotiv, digamos, ¿no? Todo el tiempo estudiar, investigar, reinventarme y estar un poquito desde ahí brindando mi síntesis, me encanta. Y ahora, José, bueno, quiero tomar una de las cuestiones que dijiste, que esto de la creatividad que tanto te representa, y creo que es una capacidad que nosotros como equipo lo notamos porque tenés esa capacidad de hacer como lo complejo, que por ahí en el mundo del marketing es un mundo en el que nosotros en el ambiente del bienestar no estamos tan conectados, tenés esa capacidad de hacerlo simple. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue o qué experiencia vos te motivó en llevar al marketing a la parte del bienestar o entrar en este rubro que por ahí no estaba tan relacionado a lo que vos te dedicabas. Yo creo que el marketing, por definición, es un vector que de alguna manera me ayuda a llevar una solución a un problema determinado. Siempre lo veo así. Después canales y formas hay miles. Y creo que de alguna manera el wellness de por sí emerge como una solución a un problema determinado y me enamoré mucho también de ese problema que resuelve el wellness en general. Entonces, saber utilizar ese puente, ese vector para llevar la solución a un problema determinado me entusiasma y es como el inicio del proceso creativo para ver después cómo bajarlo. Entonces creo yo que, por eso también digo que me considero autodidacta en ese sentido, porque no me gusta hablar de las 4P del marketing o del manual o de, cualquier autor por definición, sino creo que de alguna forma me gusta autointerpretarlo y desde la creatividad ver cómo llevar esa solución de distintas maneras, llámese oferta relacionada al negocio, propuesta o en la generación de demanda en los canales o en la comunicación, pero generar esos puntos de contacto, ese puente, ¿no? Entonces creo que eso también rompe con lo estático y hace mucho más tangible la construcción de las propuestas. Una de las cosas que en este proceso en el que hemos estado compartiendo me ha sorprendido gratamente, obviamente, me ha parecido increíble el nivel de involucramiento y cómo has logrado y profundizar en una industria en la que no venía y decir, che, pero este sabe más que yo de esta industria. O sea, cómo lográs profundizar y llevarlo y entiendo que es importante. En todo este proceso de descubrimiento,
y entendiendo que por ahí en otras industrias las marcas empiezan a buscar diferenciarse, a nicharse o ser realmente distintas, ¿sentís que en el wellness, en el fitness, vendemos un poco de lo mismo, todos estamos vendiendo un poco lo mismo? Yo creo que, o sea, sí, en esencia sí. Me parece que el negocio del fitness nace como un negocio inmobiliario de renta, donde básicamente en un punto físico alquilás equipamiento para que venga gente a utilizarlo. Y después sobre eso se empezó a construir valor y diferenciales de cada uno, incluyendo las clases, los profesores, la guía. Y hoy en día eso se ha vuelto todavía mucho más complejo porque no empiezan todos un poco a llegar al mismo nivel, entonces en la búsqueda de diferenciarse cada uno va construyendo diferentes propuestas. Pero sí creo que sigue habiendo un foco muy fuerte por la obsesión de generar demanda sobre lo que hacen. Y eso hace un poco de que todo el tiempo hagas un esfuerzo porque la gente quiera lo que vos haces y dejar de pensar en lo que la gente quiere para vos hacer lo que ellos quieren. Entonces creo que sí, me parece que falta un trabajo profundo en la generación de propuestas, pero entendiendo también qué es lo que la gente quiere, para romper un poco con el estaticismo de simplemente un punto geográfico que te quede cerca, que tenga un precio razonable y que las máquinas estén buenas. En eso que decías y que un poco lo dijo el Denis, que a veces pareciera que vos sabés más de wellness que nosotros que estamos en el rubro, y conectando un poco con esto que por ahí cómo podemos conocer lo que las personas quieren, me gustaría que hablaras un poco sobre las tendencias que se vienen a nivel global con respecto al wellness y por qué crees que es una tendencia a nivel global y que va a seguir escalando a largo plazo. Bien. El wellness en primera instancia está compuesto por distintas aristas, que el fitness pasa a ser una, pero queda integrada dentro de algo más importante que es esto del bienestar. Después hay múltiples aristas desde inmuebles de bienestar, que son espacios creados para, obviamente, todo el concepto de wellness, turismo de bienestar, como puedo mencionar otros, ¿no? Entonces se empieza a conformar por algo mucho más interdisciplinar, que termina formando como parte de un todo. Y creo que eso lo transforma al wellness en la tercera industria con mayor proyección de crecimiento de acá al 2030 o al 2035 si vemos una agenda a largo plazo, porque realmente empieza a abordar la necesidad de bienestar que surge de una sociedad que poco a poco se va haciendo más consciente, que empieza a pensar en cosas que antes no, que se destapan cosas que antes no, entonces se pone en valor el bienestar como nunca antes. Y creo que dentro de esas tendencias hace de que otras áreas como los inmuebles de bienestar, el turismo de bienestar, actividades paralelas como el mindfulness, el yoga y tal, empiecen a teñir también las propuestas del fitness. Por ende, las tendencias pasan a ser mucho más de consideración de actividades híbridas, de decir que ya no hablamos de profes, sino hablamos de especialistas, ¿no? Que empiezan a tener en consideración múltiples actividades sobre las cuales se capacitan y logran transmitir y facilitar. Entonces creo que a grandes rasgos empiezan a romperse un poco los límites, tal como los conocíamos, y empieza a ser, como digo, un poco más parte de un todo. ¿Y qué sentís que busca la gente hoy? Más allá de las está un poco relacionado con las tendencias, pero ¿qué crees saliendo de esto que en algún momento era, bueno, vamos por las máquinas, vamos por la cercanía? ¿Qué es lo que hoy busca la gente o qué crees que la gente necesita? Yo creo que voy a separar lo que busca de lo que necesita, porque como dijo Henry Ford, si en el 1900 le hubiese preguntado a la gente, me hubiese dicho caballos más rápidos y terminó haciendo autos, ¿no? Entonces un poco lo que quiero decir es que creo que lo que busca de alguna forma son líderes y referentes que les ayuden un poco a encontrar el camino, ¿bien? Y lo que necesitan de alguna manera son propuestas más elaboradas, mucho más acopladas a lo que realmente tiene que ver con el bienestar genuino, ¿no? Entonces acá surge un tema del wellness en sí, donde creo que en este emerger del concepto, por un lado hay oportunos que realmente logran generar buenas propuestas, como digo, conformadas para el bienestar y enfocados en lo que la gente realmente necesita, y oportunistas que se cuelgan un poco del concepto como para hacer marketing, digamos, liviano, y poder ganar un poco más de cuota de mercado. Pero me parece que a grandes rasgos la gente necesita líderes genuinos que realmente logren facilitar y bajar el concepto a propuestas claras, a guías, a comunidades, a construir de verdad. Y creo que por otro lado también de alguna forma hay una apertura a recibir eso como nunca antes. Entonces creo que la gente sí puede balancear su agenda entre, en vez de ir 3 veces a la semana y hacer desarrollo de musculación, a ir a una clase de yoga, a una clase de meditación y hacer fuerza. Y mezclar eso en una agenda como nunca antes. Y ir todos los días, que sería lo ideal. Lo ideal, sí. O quizás hacer actividades todos los días, ¿no?
Y en esto que mencionabas con respecto a lo que necesitan las personas, lo que nosotros ofrecemos como centro de bienestar, el marketing viene a ser como un puente en esto de la comunicación. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tenemos los centros de bienestar a la hora de comunicar las propuestas de valor que queremos ofrecer a las personas que se acerquen a nuestros centros? En primera instancia, crearlas a las propuestas de valor, porque creo que de nuevo lo mismo, ahí hay un trabajo muy fuerte que pocos hacen. Y desde el punto de vista de la comunicación, creo que incluir mucho la situación del otro. Entonces nosotros en las reuniones de equipo muchas veces hemos hablado de los famosos insight, que son como esas verdades comunes. Entonces a veces es re loco porque nosotros mismos estamos como entre esas verdades comunes, ¿no? Respecto a lo que sentimos versus un gimnasio, a lo que nos pasa con la selfie frente al espejo, a la superficialidad de algunas cosas y tal, pero nunca lo ponemos en conversación y parece que nadie se anima a asumir esa narrativa. Entonces creo que hay que romper un poco con alguna comunicación más tradicional, ligada más a la propuesta de eso, el ejercicio, las máquinas, mostrar la estética perfecta y tal, y empezar a asumir desde el punto de vista de la comunicación algo mucho más orgánico y natural, que es lo que realmente pasa. Entonces creo que ahí hay un gran desafío de entender y conectar y poder desde ahí comunicar no solo la propuesta, sino también el concepto. Te escucho y me trae a años atrás, no estando trabajando juntos y diciéndome, hay que empezar a salir del foque de la estética, hay que empezar a entrar, la gente va a empezar a necesitar otra cosa. Y me contás un poco de esta historia ahora y digo, ya la venías viendo desde hace tiempo. ¿Cómo ves la industria o cómo ves este mundo en Argentina comparado al resto del mundo? La industria en Argentina comparada al resto del mundo, me parece que en Argentina de por sí muchas veces el mercado, sobre todo en fitness, es más bien americano, sí, por así decirlo, y tiene un poco más el seguimiento de esa tendencia. Como puede pasar en Chile también, bueno, en Brasil un poco también, sobre todo el bodybuilding, digamos, ¿no? Pero son mucho más tendencia americana y creo que ahí después hay dos modelos, el modelo más americano o el modelo más europeo, que el modelo más europeo está muchísimo más apuntado al bienestar real. Y creo que de alguna forma está empezando a teñir un poco eso, que a la vez también viene heredado del Oriente. Entonces es como un modelo que de Oriente pasó primero a Europa y de Europa está empezando a llegar a América, donde se rompe un poco con la figura 100% estética y también un poco con la cosificación de la mujer, o bueno, un montón de patrones que hacen a la estética en general, y empieza a teñir con otras raíces más ligadas a la mentalidad, a lo espiritual. Creo que hay una formación muy importante desde la mentalidad y desde la espiritualidad laica, ¿no? La espiritualidad laica como sí, que forman parte del bienestar. Y me parece que los gimnasios recontra deberían empezar a trabajar eso, porque al final del día, ¿no? Todo lo que queremos es sentirnos bien, de alguna forma, y el gimnasio es un recurso estético de corto plazo, por así decirlo, ¿no? Como más desde el punto de vista del placebo o del placer. Pero lo que complementa eso a nivel de mentalidad, espiritualidad y actividades paralelas termina siendo lo que al final del día tiene peso y vale. Yo tengo una pregunta con respecto a esto que mencionabas de las tendencias y cómo está posicionado en Argentina el tema de los centros de bienestar, y con respecto a los gimnasios particularmente. ¿Cuál crees que es el desafío con respecto al marketing, cierto? ¿Por qué la pregunta y contextualizo? Siento que por ahí en los gimnasios no está como prioridad invertir en marketing, y hablo del marketing profundo, de esto de generar una propuesta de valor y demás. ¿Dónde crees que está el mayor desafío dentro de los gimnasios para poder transmitir realmente lo que ofrecemos y realmente armar una propuesta de valor? En armar comunidad. Ese es el principal para mí desafío a nivel de marketing, porque creo que por el tipo de industria y porque también de alguna forma se transforma en una actividad recurrente, no es que venden algo que empiece y termine y ya está, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de armar comunidad es el mayor desafío a nivel de marketing. Y también lo pongo como desafío porque me parece algo súper complejo. Armar comunidad es uno de los desafíos más grandes y difíciles, no solo en la industria del bienestar, sino en cualquier industria. ¿Qué se necesita para armar comunidad? Una propuesta genuina, líderes genuinos, y de alguna forma una comunicación constante que tenga carácter educativo, ¿bien? Porque yo creo que empiezo a formar parte de una comunidad cuando siento valor de verdad, y el valor de verdad lo siento a través de las personas, que yo les llamo los líderes, pero también a través del contenido, que deja de ser un poco repetitivo y tal, sino empieza a ser mucho más dirigido y educativo, y me ayuda a mí a crecer, a tomar nuevas perspectivas. Entonces ese es el enfoque para mí, mayor desafío desde el punto de vista de marketing. Creo que después hay un marketing que ya viene desde los 90 en la industria del fitness,
que es súper agresivo y fuerte desde el punto de vista de imagen y de crear necesidad, que de alguna forma eso, yo no digo que haya que combatirlo ni mitigarlo, me parece que eso ya existe y ya está. Y eso generó una ola muy grande de adquisición o de torta al mercado a gente que empezó el gimnasio, porque hoy en día va mucha más gente al gimnasio que hace 20 años atrás, o 30 o 40, digamos, ¿no? Pero sí creo que hay que balancearlo. Entonces, sobre ese mismo impulso que se necesitó en algún momento a nivel agresivo como industria, hoy hay que balancearlo con crear comunidad, y desde el punto de vista de marketing es un desafío enorme. Y sobre todo para los gimnasios que por ahí están en etapas de escala o de consolidación o maduración, o sea, los más grandes, ¿no? Las cadenas, porque pierdan esa relación directa o se genera esa frialdad como de empresa-cliente, y creo que el concepto de comunidad lo necesitamos todos, no importa si vayamos a un gimnasio de barrio o hagamos actividad física en una cadena. Coincido totalmente. Y por ahí hablamos de comunidad y nos imaginamos solamente en las redes sociales, y cuando hablamos de comunidad tenemos que hablar también del marketing, no solo digital, sino también del de cercanía en el local y demás. ¿Cómo afecta o puede afectar o no el mundo de las redes sociales e incluso de la inteligencia artificial? ¿Nos puede hacer más difícil crear comunidad o porque nos distancia, o lo puede potenciar? ¿Cómo vos ves esta relación con la inteligencia artificial, con las redes sociales que a veces, o con el contenido repetitivo? O sea, porque digo, soy un gimnasio chico, quiero mejorar mi comunidad digital, contrato una agencia de marketing, hacen contenido con IA, comentan, hacen los mismos ganchos que hacen todos en las redes sociales. ¿Cómo deberíamos trabajar realmente para poder crecer en comunidad en ese sentido, apalancándonos y no perjudicándonos por todas las herramientas que tenemos? Yo creo que en general la tecnología es una herramienta y la gente le da un propósito, y lo mismo pasa con la IA. Entonces, si yo utilizo IA sin haber hecho un trabajo previo de entender cuáles son mis bases, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel de propuesta, lo único que hace la IA es hacer eco de que yo no tengo una propuesta definida ni un concepto definido, y paso a ser algo como homogéneo. Que guarda, creo que para quizás gimnasios o centros de actividad de bienestar, que están en estadios muy emprendedores, donde todo depende del dueño y tiene que estar en 1000 cosas a la vez, no lo veo mal, porque es mejor eso que nada. Pero sí me parece que sobre esa base después hay que evolucionar, ¿no? Y creo que ahí depende mucho la creación del concepto y de la propuesta genuina, donde después, si te apalancás en la IA, termina siendo eco de algo que está bueno. Pero no darle la responsabilidad a la IA de que te cree el concepto y la propuesta, porque eso en realidad va mucho de cada uno, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que tiene que haber una intervención, de nuevo lo mismo, de los líderes que están detrás del negocio, que hacen eco genuino de lo que quieren construir. Ahí justo hablabas y entramos en un tema que tiene que ver con la escalabilidad, y especialmente en este tipo de proyectos, y creo que para nosotros que estamos en el ambiente de los gimnasios y venimos del palo de la educación física, no era como muy factible el tema de la escalabilidad en un gimnasio, y siempre fue muy estático. O sea, vos ibas a ser el profe de musculación, tal vez el encargado de ese gimnasio, y era lo máximo a lo que podías escalar. ¿Qué es lo que ves dentro de la estructura ahora del bienestar que puede ser más escalable, más allá de eso que nosotros pensamos como profes? Muy buena pregunta. Creo que es algo que no pasa solo en la industria del bienestar. Creo que el concepto de profesional y profesor viene etimológicamente del mismo lugar, y que es transmitir una verdad. Y de alguna forma los profesores que quizás se formaron en una verdad de un manual de educación física y tal, es algo que ya evolucionó completamente. Entonces quizás hay muchos recursos sí más pedagógicos o de dinámicas y tal que sirven, pero después creo que ese manual hay que llenarlo con nuevas cosas. Entonces la evolución empieza por entender de que hay que romper con esa etiqueta. No sos ya solamente un profesor o un profesional. Me parece que después ahí cada uno evoluciona a un especialista. Entonces depende del interés de cada uno. Quizás alguno tenga una inclinación mayor por actividades de formación espiritual, laica, como digo, y puede dedicarse más al mindfulness, al yoga o lo que sea, pero tiene la misma base académica, por así decirlo, que otros. Quizás a otros les gusta más actividades como el cycling o no sé, cosas así, pilates, etc. Entonces creo yo que va mucho, primero que nada, de la inquietud y el interés que tenga cada uno, desde donde se quiera especializar, y eso es lo que le da la capacidad de escala hoy a un montón de actividades para facilitar, que quizás académicamente no tienen un título universitario, por así decirlo, pero sí tienen igual de validez desde el punto de vista de cómo vos
de no lo mismo vas a resolver un problema o vas a generar valor a un cliente final. Entonces creo que eso abre muchísimo el juego, muchísimo, porque te puede generar múltiples caminos y te puede generar múltiples especialistas que compartan una base. Mencionabas recién que uno de los errores de comunicar, en general, en redes o en donde sea, es hacerlo sin una propuesta clara y concreta. ¿Qué otros errores ves, digamos, en el mundo de los gimnasios, del bienestar, en los espacios de bienestar, de fitness, de wellness, a la hora de comunicar, aparte del no hacer con una propuesta clara? La plasticidad, la frialdad, lo homogéneo, la no diferenciación, el recurso antiguo de mostrar eso, qué sé yo, un grupo de 2 o 3 personas estéticamente perfectas. Veo muchos errores a nivel de marketing y de mercadotecnia, o sea, como definición del marketing, desde el punto de vista de cómo apuntan y a quién apuntan, porque en realidad ese marketing no es lo que les está haciendo efectivo el negocio. Lo que les está haciendo efectivo el negocio es invertir muy fuerte en un montón de puntos estratégicos, ser súper agresivos con la invasión de la propuesta y tal, que al final del día ni siquiera sabemos si eso termina siendo un negocio realmente rentable. O sea, entonces creo que son pocos los que se han animado a abandonar un poco ese marketing del fitness que viene desde el 1990 y desde la época de los actores de pelis de acción, con físicos perfectos y tal, y lo mismo con la cosificación de la mujer, y que han empezado a explorar nuevas propuestas. Porque hoy en día hasta podrías especializarte en las biométricas, no sé, hay muchísimas cosas interesantes que se están dando a nivel de ciencia, de tecnología, de humanidad, desde donde vos podés tomar distintas líneas, ¿no? Entonces, de nuevo lo mismo, creo que están haciendo mucho foco en la adquisición de clientes, peleándose de manera muy agresiva, con foco en el pricing, con foco en cuestiones del negocio per se, sin construir capas de valor. ¿Crees que la comunicación es tan potente como para poder competir contra los negocios inmobiliarios del fitness? Yo creo que sí, recontra, creo que sí, pero sobre todo como de nuevo lo mismo, porque hay una apertura por parte de quien está del otro lado como nunca antes. Uh-huh. Entonces me parece que si empiezan a haber propuestas sólidas, pueden ser tan competitivas como tener un buen punto inmobiliario, digamos, ¿no? A nivel de ubicación. En esto que estabas hablando un poco de la inversión y que decía el largo de... el Denis. Me dicen largo también. También. No pasa nada. En esto que decía el Denis también de cómo competir con personas que por ahí están más arraigadas a lo que es el negocio inmobiliario del bienestar. Mi pregunta es, si tuvieras que elegir 5 cosas en las que un centro de bienestar tiene que invertir para poder marcar ese diferencial, ¿cuáles serían? Recurso humano. Creo que ¿Lo pondrías primero? Sí, lo pondría como número 1. Me encanta. Porque me encanta. Desde ahí me parece que nace absolutamente todo. Y también con la idea de que el recurso humano no haya, o sea, al margen de los roles, sino que no haya un nivel marcado de jerarquía, sino que creo que no es lo mismo. Todos deberían tener la posibilidad de poder construir y aportar y escalar y especializarse. Creo que como número 2, me parece que en el desarrollo y la construcción de la oferta, me parece un punto fundamental y lo pongo como una inversión, por más que sea un intangible, porque eso dedica mucho tiempo, cabeza, enfoque, un montón de cosas. Entonces creo que en la construcción de la oferta hay una instancia de valor y de inversión de un montón de recursos. Después, el punto número 3, creo que en la ejecución de absolutamente todo, creo que la ejecución es clave, tiene que representar para que no sea solo una narrativa, sino que para que se vea plasmado todo lo que vos propusiste y realmente después suceda así. A nivel operativo, en las prolijidades de todo, en la experiencia del cliente en sí. Si lo queremos englobar como experiencia del cliente, englobémoslo así, pero es donde invertiría mucho. Creo después que sí voy a poner por ahí un activo tangible como es el equipamiento, el lugar, la sede, el inmueble en general, porque me parece que la gente también quiere un lugar donde quiera estar, que le parezca agradable, y no hace falta que sea no sé, un centro comercial, digamos, con un mega local, sino creo que sean lugares lindos, agradables, acogedores, con buena vibra y buena energía. Y después me parece que el quinto por ahí me sobra quizás, pero lo voy a destinar al bienestar en general de la comunidad. Y acá tiene mucho que ver con las propuestas, que lo hemos hablado también fuera de cámara, en lo que hace, quizás a veces no todo lo que haces es transaccional, a veces muchas cosas de las que haces simplemente son para aportar valor y eso genera retención del cliente, como así también recomendación y un montón de cosas más. Entonces creo que invertir en la comunidad me parece un punto fundamental. Mencionaste muchas veces este punto de crear oferta y nosotros estamos también en un proceso de aprendiendo todo esto por parte de ustedes con Órbita.
¿Qué es lo difícil de crear una oferta y qué es lo que necesita un equipo de trabajo para sentarse a armar realmente una oferta que sea, aparte, que sea poderosa? Lo más difícil es la mentalidad. Y por eso nosotros también hacemos mucho hincapié ahí cuando lo trabajamos, porque Me has roto la cabeza, en cada reunión salimos con la cabeza explotada, porque tenés que romper muchas estructuras, ¿no? Sí, y además también creo que la gente entiende por oferta un 2x1, Sí. ¿no? Entonces por eso digo que primero que nada es un tema de mentalidad, donde de alguna forma lo que vamos a hacer es aumentar el valor percibido desde el resultado soñado que puede tener la gente que pertenezca al mundo del bienestar, la posibilidad de lograr ese resultado soñado, el tiempo de demora y el esfuerzo y sacrificio que vas a mitigar. Entonces todo eso te compromete a vos a construir una oferta sólida con una propuesta de valor real, y creo que eso es lo más difícil cuando te sentás a construir oferta, ¿no? Porque a veces la realidad es que el owner, el que está detrás en el negocio, tiene la urgencia de la rentabilidad y un montón de cosas, entonces simplemente o baja el precio o intenta ser agresivo con cosas muy de corto plazo. Y al final del día eso te termina metiendo como en un chicle que después es re difícil salir. Y entonces a nivel de mentalidad eso te va empobreciendo desde el punto de vista de construir oferta, ¿bien? Y creo que te va ganando lo operativo, por así decirlo. Entonces me parece que primera instancia tratar de tener la mentalidad de que construir oferta va mucho más allá y es algo más elevado, y que además termina siendo el ADN de tu negocio. Y es algo que tenés que revisar también periódicamente. Y después sí creo que la investigación profunda, que es lo que nadie quiere dedicarle tiempo, y para nosotros es como, no podés pintar sin lijar. Entonces, si no te gusta lijar, no te pongas a pintar, porque vos sabes qué va a pasar. En el poco tiempo se va a descascarar, se va a caer y todo. Entonces, para nosotros la investigación profunda es lijar, y después construir y desarrollar y ejecutar la oferta es pintar. Y esa investigación profunda, de nuevo lo mismo, entiende el contexto, tu geografía, los nichos a los cuales vas a abordar, qué motivaciones, qué dolores tiene ese nicho, y a extraer un montón de información de ahí que vos puedas traducir en insight que construyan tu propuesta. Entonces me parece que eso es clave, y que dentro del proceso de mentalidad es algo que hay que construir, desarrollar y también promover por parte de quienes estamos del otro lado, consultores, marqueteros, no sé, desarrolladores de negocio, lo que sea, a incentivar esto dentro de las marcas con las cuales trabajamos. Justamente hablabas de esto del cambio de mentalidad, y mi pregunta va sobre cómo hacemos sostenible ese cambio de mentalidad en el tiempo cuando volvemos a la operatividad del negocio para que funcione. Entonces, ¿cuál es la clave para poder hacer sostenible ese cambio? Decir, bueno, hacemos un cambio de mentalidad, vamos a ir por este camino. ¿Cuál es la clave, tanto como consultor, como marketer o como lo que sea, para que ese proceso se pueda mantener en el tiempo y sea realmente un cambio sólido? Porque después volvés a la operatividad del negocio y es como volver a retroceder 50 pasos para atrás. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la clave en ese sentido? Yo creo que la clave es darle lugar estacional a la mentalidad de construir bien la oferta y el sistema de trabajo. Y cuando digo estacional es que por lo menos una vez cada 3 meses tengas un tiempo intensivo de revisión y de construcción de oferta y de investigación profunda, y te obligues a vos en tu agenda a hacerlo. Yo sé que idealmente no puedes simplemente estar en esto, porque estoy flasheando, digamos, hasta los CEOs de las empresas más grandes tienen un montón de tareas y desarrollo operativo, entonces no quiero ser naif, digamos, en el planteo, pero sí me parece que a nivel estacional debería ser un compromiso con tu agenda, digamos, en tu organización personal, y como así también en la plusvalía que vos le vas a dar al negocio. Entonces, cada tanto te haces un slot de tiempo y armás workshops o lo que sea de planificación, de investigación profunda, de construcción de oferta, y reelaborás o mejorás o iterás lo que ya venís construyendo. Entonces, y que a la vez también no hace falta que lo hagas con todo el negocio. Podés elegir dentro de tus unidades de negocio un negocio de los que vos tengas, bien, que lo vas clasificando. Capaz que vos dentro de tu centro de bienestar tenés las clases particulares, las personalizadas, no sé, actividades diversas y tal. Elegí un negocio, reconstruí la oferta de ese negocio, teñilo, bien, volvelo a lanzar, y después vas a otro negocio y podés ir de uno a la vez. Cuando querés acordar, tenés todo el negocio ya balanceado hacia crear valor. Pero no deja de ser un hábito, bien, solo que es un hábito estacional. Sí, además no es como la retroalimentación inmediata transaccional, entonces eso también... 100%. Ese es el mayor veneno de alguna manera, porque lo otro quizás cuando vas a hacer un descuento agresivo o una promoción agresiva y tal, inmediatamente ves el cash flow, digamos, en tu caja, pero de alguna forma también es un placebo. Entonces, porque después no puedes sostener ese descuento, o te das cuenta que la gente viene, estuvo un mes y se va, no hay una retención. Entonces,
te mete a vos en un loop de trabajo que termina siendo como súper tóxico. Entonces creo yo que es muy sano construir oferta, que también construir oferta hay que validar. No quiere decir que porque te sientes, investigues profundo y lances una oferta la vayas a pegar. También es de nuevo lo mismo, es un proceso de validación, pero estoy seguro que si lograste hacer una investigación profunda estás 80% más cerca de pegarla a que si haces una ametralladora de lanzamiento de ofertas y 2x1 con esfuerzos cortoplacistas. ¿Pero quién construye esta oferta? ¿El marketer? ¿El SEO? ¿El equipo? ¿El dueño del gimnasio? ¿Quién construye la oferta? Lo más sano es que sea el equipo. Por ahí quizás el equipo chico, por así decirlo, ¿no? O la mesa chica, llámese directorio, o el equipo que son las cabezas de coordinación. Pero me parece que el concepto de equipo es lo mejor. Primero que nada porque cada uno tiene contacto con distintas áreas o distintos enfoques de la industria o del negocio. Entonces trae problemáticas e investigaciones diferentes, distintos ángulos, y eso es muy sano. Y segundo porque tiene que ser algo consensuado. Si solamente lo hiciera el dueño del negocio o el CEO, primero que te da una sensación como de solitud tremenda y que a la vez también te genera como una especie de autoritarismo raro, porque después cuando vos bajas eso a la ejecución, todo el mundo no entiende de dónde viene o por qué este cambio o por qué salimos a hacer esto de repente. En cambio, si el equipo forma parte del proceso, después la ejecución también es muchísimo más fácil. ¿Y cuál es la clave en esto que decías? Yo hablo de las claves, porque es lo único que necesitamos para poder mantenerlo en el tiempo. Pero con respecto a las claves, y ahí voy a un punto más allá del pensar y sostenerlo en el tiempo, ¿cómo hacemos para bajar todo eso, toda esa propuesta de valor que nosotros como directorio la tenemos como súper personalizada hacia nosotros, la entendemos, la transmitimos, la vivimos? ¿Cómo hacemos para bajársela realmente al equipo que está a cargo de toda la operatividad del negocio en el día a día? O sea, ¿cuál crees que es el mejor camino para poder transmitir la propuesta y que la puedan transmitir como nosotros la vivimos? Bien, yo creo que hay 3 niveles de dificultad. Una cosa es saber, digamos, investigaste, hiciste investigación profunda, entendiste por dónde va, tenés la visión de negocio, pero sigue siendo vos como persona quien sabe. Otra cosa es saber hacer, es decir, llevar ese conocimiento aplicado a una ejecución. Y una tercera más difícil es saber hacer que otro haga, donde ahí hay un gap gigante, pero gigante. Entonces creo yo que primero que nada todos deberían compartir como de alguna forma ese propósito común. Y acá quiero hacer un hincapié, porque yo no quiero romantizar el propósito, ¿no? Para mí el propósito no es una frase que se pone en un muro, digamos, y motivamos desde ahí. No, para mí es un driver de negocio. El propósito es por qué haces esto y cómo te propones esto desde el punto de vista del negocio. Entonces, si nos estamos proponiendo esto para generar un tipo de cambio en el negocio o en la industria, todos deberíamos entender eso de manera simple y como driver de negocio, no como frase poética. Entonces, a partir de ahí, eso de alguna forma te hace sentido cuando empiezan a llegar las propuestas afín, porque están relacionadas con lo que estamos queriendo construir. Entonces, creo que hay un trabajo que es always on, digamos, siempre lo tenés que construir, que es todo el tiempo entender la visión, bajar la visión de negocio hacia dónde vamos a llevar esto y que todos lo entiendan desde ahí. Y después hay un trabajo estacional de elaborar y bajar las propuestas al equipo de trabajo que les haga sentido y tenga coherencia con lo que estás trabajando permanentemente. Entonces, ahí es donde se da el combo completo, ¿bien? Para que el equipo de alguna forma todo el tiempo entienda la visión a largo plazo, ¿bien? Y el norte hacia el cual vamos, y después también las propuestas estacionales que tienen coherencia con esa visión y que nos ayudan a construir. Después hay un montón de variables no controlables, porque es la realidad, cuando salís a la cancha, donde cada persona también te puede sorprender en su forma de actuar, en si lo asimila, si no lo asimila, si es la persona o si no es la persona, pero eso ya son realidades de un negocio donde tiene ciertos ángulos más hostiles, ¿no? Entonces no todo es como vos querés y hay variables no controlables, pero no lo mismo. Lo que nosotros estamos intentando hacer es acercarnos a lo más asertivo posible y que después las cosas fluyan. Llevamos varios meses trabajando y hemos trabajado sobre un montón de cosas que hemos tenido que corregir, otras que hemos tenido que potenciar. ¿Qué aprendizaje has tenido dentro de nuestra estructura con Nómade que crees que se deberían aplicar en otros proyectos también? Un montón. De hecho, no es porque estemos acá, pero creo que de casi todos los clientes con los que trabajamos, con ustedes es uno con los que más he aprendido. Primero que nada, creo que el punto de vista del bienestar se ve muy reflejado dentro del equipo. El ambiente de trabajo es muy lindo, de verdad, se los digo, o sea, es un privilegio.
el trato, la participación, la colaboración, el compromiso de quienes están dentro y demás. Y creo que haber logrado eso para mí es un montón, porque no lo he visto en empresas con mucho más recursos que ustedes, digamos. Entonces eso ya le da un ambiente sano y después me parece que tienen un entusiasmo por hacer las cosas tremendo, lo cual hace que a veces, por más que hayan muchos enemigos del roadmap, ustedes lo logran, digamos. Es como que tienen que hacer 77 cosas y las hacen, lo logran y hacen que las cosas sucedan. Entonces sé que después obviamente están quemados, bueno, pasan cosas y lo que sea, pero para mí eso realmente es admirable, es muy bonito, porque creo que ustedes crecen junto con el negocio. Siempre tengo esa sensación. Entonces me parece que eso hace que también sea sostenible en el tiempo y que tienen preocupaciones como también muy importante, muy sobre el camino de lo importante, como es no perder la esencia cuando escalan, realmente lograr que las cosas sean coherentes con lo que están planteando, cuidar mucho a la gente de la comunidad, mantener el espacio limpio de cualquier cosa que pueda ser tóxico, por más que sea ventajoso para el negocio de alguna manera, cuidar mucho con quienes hacen alianzas. Entonces todo eso para mí también ha sido un gran aprendizaje, porque a veces en la máquina de hacer chorizos de las industrias, de los negocios, digamos, no es lo más común, sino todo lo contrario, es el beneficio personal, la individualidad, el pisar cabezas, el generar alianzas, el ir por el ticket más alto, buscar la plata no importa lo que sea, y creo que ustedes han sabido respetar eso. Entonces para mí también eso es un aprendizaje. Y con respecto a esto que decía José, que me parece re valioso y creo que lo vivimos así, que tiene que ver con la colaboración interna, que creo que la siento muy representada dentro del equipo y que realmente se da dentro del equipo. ¿Qué rol cumple la colaboración hacia afuera? O sea, en el hecho de trabajar con otros proyectos de bienestar, a nivel escalabilidad, ¿qué lugar ocupa la colaboración? ¿Con otros proyectos o a la vez? Y esto de cortar un poco con el ego de yo soy mejor que vos, o mi gimnasio tiene esto y el tuyo no tiene aquello, y compitamos por quién cobra más la cuota o menos la cuota. Digo, ¿qué lugar ocupa la colaboración en la escalabilidad del negocio? Yo creo que no me aferro a la mentalidad, porque la colaboración es un concepto que forma parte de una mentalidad. Y acá pongo una diferencia. Hay dos mentalidades: los que creen que tienen que competir y los que creen que tienen que crear valor. ¿Bien? Y son mentalidades por ahí más posmodernas y más tradicionales. El que cree que tiene que competir no es su culpa, es una mentalidad tradicional, heredada de un modelo anterior, ¿bien? Donde tienen en la cabeza generar una necesidad, competir, y son un montón de cosas y recursos que han funcionado en una selva salvaje de competencia. El más fuerte es el que sobrevive. Exactamente. Versus un modelo de crear valor donde ya no te preguntás cuál es tu ventaja competitiva, sino cuál es tu propuesta de valor. En ese modelo empiezan las colaboraciones, porque se abre y dicen, che, pará, de repente no es mi enemigo. Al contrario, es mi colega con el cual construyo una industria en común, y también me sirve que él construya la industria porque la estamos construyendo entre todos. Entonces, en ese modelo más colaborativo empieza a emerger esto de todo el tiempo pensar y construir valor, y creo que se vuelve fundamental abrir el juego a que todas las partes puedan aportar lo suyo y hacer colaboraciones. Aparte es muy difícil saber de todo y ser bueno en todo. Entonces, cuando ya lo empezás a segmentar a la oferta y abordar nichos, creo que ahí es donde entran esas colaboraciones muy sanas para que al final del día quien tenga mayor beneficio y mayor valor sea el cliente final. La palabra nicho, ¿está de moda o va a ser una tendencia por muchos años? Yo creo que es consecuencia de un mercado saturado. ¿Por qué? Y no lo digo de hace tanto. 2024 había mucha gente haciendo cosas en redes sociales, ¿bien? Que tenía grandes resultados. Prendías pautas, generabas contenido, etcétera y tal. Hoy, por cada persona que hablaba de finanzas personales, hay 100 en un año. Quiere decir que los creadores de contenido han crecido muchísimo de un año para el otro, la saturación del canal digital, las redes sociales, la pauta. Quiere decir que todos los que hacemos pauta estamos alquilando la misma audiencia. ¿Qué pasa si hay una sobreoferta en una misma demanda? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ese proceso de saturación, que de hecho, vale aclarar un dato, en Estados Unidos hay 3 veces más creadores de contenido que policía, docentes y médicos juntos. ¿Bien? Entonces, esa sobresaturación de oferta nos obliga a nosotros a segmentar. Quiere decir que ahora hay que buscar nichos. Entonces, el mercado se gana de un nicho a la vez. No es una moda, es una estrategia de mercadotecnia, que no es lo mismo. Y es consecuencia de una saturación natural, de un crecimiento del canal digital. ¿Bien?
Es la única manera si querés realmente sobrevivir en esta jungla entonces los próximos años. Yo creo que sí, y que a la vez también es la única manera de crear valor real, porque anichándote es donde vos podés dirigir tu propuesta y puedes ser mucho más efectivo y puedes tener una resonancia emocional mayor y puedes ser, no sé, 1000 veces más partner, digamos, de tu cliente final a quien le vas a ofrecer la propuesta. Bueno, ya estamos cerrando. No sé si vos tenías alguna pregunta particular con respecto al tema del marketing. Sí, me gustaría saber, entendiendo que sos una persona que ha investigado muchos mercados, muchas industrias, muchos tipos de negocios, ¿cuál es la industria preferida en la que vos decís, che, el wellness, la industria del bienestar debería aprender un poco de esta? Bien, qué buena pregunta. No me eligen, tirame una. Bueno. No, es que me pasan Muy dos bueno. cosas. Creo que el fitness está aprendiendo mucho de otras industrias y por eso pasa a formar parte del wellness, ¿bien? Pero después me parece que también el wellness sí puede aprender mucho de otras industrias y acá no puedo evitar, digamos, a título personal pensar esto, pero creo que la industria de cripto, ¿bien? De la descentralización, tiene muchísimo para enseñar a otras industrias desde el punto de vista de conceptualizar cosas básicas. Y me parece que la industria wellness sí puede entender, porque en esencia creo que comparten mucho desde el punto de vista de resolver problemas. Pero explícame cómo, porque no le encuentro la relación. Bueno, yo básicamente sacando por ahí lo que tiene que ver con la especulación financiera, ¿no? Del mundo cripto, si no hablo en esencia por qué nace la descentralización y el hecho de poder descentralizar los poderes y trabajar de manera mucho más democratizada, homogénea, ¿bien? Y tener igualdad desde ese punto de vista. Creo que la industria wellness podría aprender de que no todo tiene por qué ser una mega cadena de gimnasios, ¿bien? Sino que puede ser mucho más descentralizado. Y creo que para que haya bienestar real es muy sano que sea descentralizado. Y que a la vez también los negocios no tienen por qué crecer infinito en tener cadenas de gimnasios de 1900 sucursales. Yo creo que es mucho más sano que un negocio crezca, encuentre su punto de equilibrio y perpetúe en el tiempo, con una propuesta genuina. Y me parece que todos esos aprendizajes se dan mucho del mundo cripto, como el mundo blockchain en general, porque apuntan a la descentralización y al despojo y al minimalismo en general de las cosas. Entonces es algo muy bonito para aprender y a llevar también a otras industrias, donde de alguna forma romper un poco con ciertos poderes, ¿no? Y llevar un poco más, pensar al beneficio real de quien está del otro lado, que es el usuario final. Entonces, pienso que el bienestar puede aprender mucho de esa industria. Tremendo. Qué loco. Nunca me hubiese imaginado Sí, que ese lo... Y me parece un gran mensaje. Creo que a todos los que por ahí emprendemos y venimos de abajo, es como que nos imaginamos que el único camino y el único futuro tiene que ser lograr tener una cadena de 1900 gimnasios en todo el mundo. Cuando podemos aportar muchísimo valor de otra manera y generar impacto y también nosotros vivir de lo que realmente nos gusta. Sí, eso es filosofía del negocio, básicamente. No. Cosas que, bueno, se toman de estas industrias muy disruptivas. Ajá. Me gusta igual que sea disruptivo, es como que conecta también con la esencia de nosotros y está bueno. Y me gustaría, para cerrar, conectando también con lo disruptivo, que seguramente va a ser disruptivo, me gustaría que en una frase definieras cuál es tu filosofía de trabajo y si alguien quiere invertir en un centro de bienestar o en el wellness, ¿por qué lo tendría que hacer? Mi filosofía de trabajo es 100% conectar. Yo creo que cuando estoy conectado con lo que hago, primero que nada me ordena y a la vez también me regula, y eso a mí me da como tremenda felicidad o bienestar, justamente. Entonces mi filosofía de trabajo es estar conectado. Quizás antes, en otro momento, trabajaba de manera como mucho más masiva o en otro tipo de industria, he trabajado en 3 países, etcétera y tal. Hoy prefiero estar conectado con lo que hago, ¿bien? Y sentirlo de manera genuina. Y después creo que alguien debería invertir en bienestar, dividiendo la opinión desde el punto de vista de negocio, porque es una industria con mayor proyección de crecimiento en los próximos años, y entonces creo que eso le va a generar una gran demanda al negocio. Y por otro lado, porque es un gran lugar para generar impacto real y poder construir propuestas genuinas. Lo cual, si mantenés una filosofía similar a la mía, te va a gustar porque vas a conectar con lo que vas a hacer. Me encanta, hermano. Me encantó. Muchísimas gracias, José. A ustedes por Muchas invitarme. gracias. Nos vemos.